Como sabéis, España ha iniciado un proceso para regularizar a miles de inmigrantes, es decir, permitirles trabajar de forma legal y pagando impuestos. Y esto se traduce en poder acceder a una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve el expediente definitivo. Más que una regularización, deberíamos llamarlo una normalización de la situación. Y ya conocemos algunos de los datos que desmontan las tesis de la extrema derecha y que, sobre todo, nos presentan una fotografía exactamente de lo que está ocurriendo. A pesar de que el proceso acaba de empezar, ya sabemos que la regularización ha sacado de la economía sumergida, de momento, y solamente en estos primeros días de conteo, a 159.000 trabajadores migrantes. El gobierno ha recibido cerca de 1 millón de solicitudes, de las cuales 600.000 ya cuentan con permiso provisional de trabajo, lo que ha hecho crecer directamente el número de personas afiliadas a la seguridad social. Contribuirán a las pensiones, contribuirán también a la sanidad. Hoy lo cuentan en Público.es y frente a los datos caen todos los prejuicios de la extrema derecha. Por ejemplo, 2 de cada 3 migrantes que han iniciado el procedimiento cuentan con estudios postobligatorios. El proceso ha recibido, como decimos, más de 1 millón de solicitudes, de las cuales 11.000 ya han sido resueltas, 600.000 admitidas a trámite. Los datos del Ministerio destacan además que 102.000 cuentan con contrato indefinido, de las cuales un 55% trabajan a tiempo completo y un 30% a tiempo parcial. Por otra parte, hay 30.000 con contrato temporal. Así que ni choque contra los servicios públicos, ni oleada de gente clandestina y poco preparada, ni tampoco en posición de abandono respecto al tipo de contrato. La regularización oculta una fotografía llena de matices. Y no hay que olvidar que diferentes estudios apuntaban ya que sacar de la irregularidad a las personas migrantes incrementa la recaudación pública y fortalece el sistema de protección social. Así que incluso aquellos que protestan se van a ver beneficiados por esta normalización de la situación de las personas que ya residían en nuestro país. Pero todo esto lo sabe perfectamente la derecha y la extrema derecha. Lo que pasa es que prefieren ocultarlo. Vamos a ver cuáles son las noticias que sintetizan todo esto en sonidos. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. We lost 38,000 people building the Panama Canal. Our people. 38,000 people died building the Panama Canal. It opened, and from day one it was very successful. And we gave it away. We gave it away. It was the most expensive thing we ever built, and it was also the most profitable thing we ever built. And now China is trying to take over the Panama Canal, and we're not going to let that happen, okay? Miren, yo estoy para cuidar Honduras. Y yo lo dije ayer, que Dios me perdone. Venezuela va a tener mucha ayuda en muchos países. Y otros me dicen, es cierto, no mande nada, pero mande un contingente. Pero eso vale dinero, un avión, un charter, mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras. Dar el pasaporte español a una persona es un acto de enorme trascendencia jurídica, económica y social. Por tanto, decir que un nieto, donde hay una trazabilidad en parentesco clarísima, documentada, indubitada, pueda tener derecho a la nacionalidad española, estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando esto no se hace de acuerdo con la ley, esto no se hace de forma transparente y limpia, y esto no se hace con memoria económica, evidentemente nosotros hemos de decir así no. Y esta es nuestra posición, que creo que es una posición en defensa, primero, de aquellos nietos que sí tienen derecho, de acuerdo con la ley, en defensa de la legalidad, porque una instrucción no puede modificar una ley, en defensa de la transparencia, porque el Estado no puede decidir en qué circunscripción puede votar esta persona, y en defensa del estado del bienestar de nuestro país,
porque evidentemente 2.600.000 más supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos. En torno a la mitad de los puestos de trabajo que se han creado en los últimos 5 años son personas no nacidas en España, inmigrantes. Sin esa aportación, pues el empleo no hubiera crecido ni el mercado de trabajo se hubiera desenvuelto como lo ha hecho. Pero piensen ustedes que mirando hacia adelante, con el envejecimiento que tiene la población española y que para los próximos 20 años, aunque recuperáramos tasas de fertilidad, de natalidad, pues no llegarían a tiempo. Para los próximos 20 años, si pasáramos a tener un saldo migratorio cero, tantas entradas como salidas en términos netos, España en 20 años perdería el 20% de su fuerza laboral. Hay una mayoría que quiere avanzar y siempre ha habido una minoría que está incómoda con el cambio, que está incómoda con el avance, que nunca vota a favor de ningún derecho. Ha habido votos noes. Claro, como siempre, alguna vez la derecha y la ultraderecha han estado a favor de algún avance. ¿Alguien conoce algún ejemplo? No se conoce. Es más, lo normal es que vayan al Constitucional, que lo recurran, que intenten anularlo. Bueno, pues digamos que es la historia de nuestro país. Pasó con la ley de matrimonio igualitario. La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no? Especialmente en el ámbito de la vivienda, quiero recordar, y de algunos servicios públicos. Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Un paso en el que efectivamente no se quiere contar en qué consisten esas políticas que Vox ha querido imponer al Partido Popular. Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fue Azcón, igual que lo fue Mañueco, igual que lo fue Guardiola. Cuando uno esconde algo es porque tiene algo que esconder. ¿Por qué no nos dejan ver el acuerdo? Que lo expliquen. Bueno, contento siempre de ser presidente de tu tierra, es de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Así que, por tanto, muy contento. Y al mismo tiempo, pues, con mucha responsabilidad. Ser presidente de Andalucía, sé lo que tengo que hacer por delante, sé que el esfuerzo que tengo que hacer y es lo que voy a trabajar. Pero contento. Pues nada, ya llegamos al viernes. Sabéis que los viernes en la cafetera también hacemos una aproximación a la actualidad diferente a la del resto de la semana, porque entre otras cosas analizamos la prensa internacional y eso nos sirve como columna vertebral para el programa y para hacer una fotografía, un resumen de cómo ha sido la semana en la cafetera, contada a través de los ojos de la prensa internacional, pero es un pequeño resumen de noticias porque las más destacadas son las que suelen terminar en páginas internacionales y siempre con un enfoque además un tanto diferente, distante, no tan apasionado como el que vive la prensa aquí en España, y eso pues nos permite hacernos una idea un poquito más objetiva de los temas. Pero más allá de la prensa internacional, también hablamos de otras noticias que se quedan fuera de la agenda. Los viernes siempre son un día especial, un programa especial. Pero fijaos, hoy empezábamos con esta premisa. Son los datos de la inmigración que han pasado más inadvertidos, no están en las portadas de los periódicos, pero nos parece que constituyen una buena foto sobre el tipo de personas que están solicitando la regularización, también el tipo de personas que trabajan entre nosotros, también las necesidades que tienen y también la verdadera contribución que supone tanto para el Estado como para las cuentas públicas. Así que es una fotografía bastante elocuente, como digo. Pero es que, paradójicamente, esta cosa de la regularización, la inmigración, también la nacionalización, ya sabéis, a los nietos, a los hijos de exiliados, sigue siendo objeto de polémica. La derecha ha decidido utilizar este asunto. Me ha gustado mucho el enfoque que hacían esta mañana en Infolibre, porque realmente lo que estamos encontrándonos es con una simulación del Partido Popular haciéndose los sorprendidos, redescubriendo el voto exterior que siempre estuvo buscando para lanzarlo ahora contra Sánchez. Un voto exterior por el que siempre había
utilizado, que siempre había utilizado como bandera y que sin embargo ahora acusa al gobierno de hacer ingeniería electoral por la extensión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas. Y todo esto devuelve el foco sobre el mal llamado voto emigrante, como recuerda Infolibre esta mañana en su portada. Pero fijaros en la polémica. Feijóo dice que dar el pasaporte español es un acto de enorme responsabilidad que debe ser atendido con más fiscalización. Dar el pasaporte español a una persona es un acto de enorme trascendencia jurídica, económica y social. Por tanto, decir que un nieto donde hay una trazabilidad en parentesco clarísima, documentada, indubitada, pueda tener derecho a la nacionalidad española, estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando esto no se hace de acuerdo con la ley, esto no se hace de forma transparente y limpia, y esto no se hace con memoria económica, evidentemente nosotros hemos de decir así no. Y esta es nuestra posición, que creo que es una posición en defensa, primero, de aquellos nietos que sí tienen derecho, de acuerdo con la ley, en defensa de la legalidad, porque una instrucción no puede modificar una ley, en defensa de la transparencia, porque el Estado no puede decidir en qué circunscripción puede votar esta persona, y en defensa del estado del bienestar de nuestro país, porque evidentemente 2.600.000 más supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos. Es una memez y el PP va como pollo sin cabeza y no sabe ya qué argumentar, porque no es que haya 2 millones de personas que vayan a entrar de pronto en nuestro país y vayan a tensionar los sistemas de la educación o la sanidad. Eso es una memez. Y lo sabe perfectamente Alberto Núñez Feijóo. Que se le conceda la nacionalidad a la gente no significa que se mude a este país al día siguiente. Significa que van a tener el pasaporte español, lo cual, entre otras cosas, les va a permitir entrar a Europa de manera más confortable. Y que tiene otras ventajas evidentes. Pero eso de que tensiona los servicios públicos es una memez que además se ha inventado ahora el Partido Popular, porque, como recuerda Infolibre, efectivamente es un partido que siempre estuvo prometiendo que iba a impulsar esa nacionalización de descendientes de personas exiliadas. Y no hay más que hacer un ejercicio de hemeroteca. Pero es que resulta tan verdaderamente impúdico, tan verdaderamente vergonzoso escucharlo, porque si es que no es más que un mínimo ejercicio de memoria. Así pedía en 2006 Feijóo la nacionalización para los descendientes. 2006, es que volvió a hacerlo en el 2022. Pero fijaos, en 2006. Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener, y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. Cada vez que hable lo voy a poner. Cada vez que diga algo sobre este tema lo voy a repetir, porque es sonrojante. Bueno, pero por si no fueran suficientes los datos, ayer José Luis Escrivá, portavoz del Banco de España, aseguró que el empleo no habría crecido. Sabéis que se ha presentado un dato del empleo, una vez más, extraordinario, con un crecimiento muy alto. Pues dice José Luis Escrivá que esto no habría ocurrido si no hubiera sido por la aportación de la inmigración, y daba algunos datos que son bastante elocuentes. En torno a la mitad de los puestos de trabajo que se han creado en los últimos 5 años son personas no nacidas en España, inmigrantes. Sin esa aportación, pues el empleo no hubiera crecido ni el mercado de trabajo se hubiera desenvuelto como lo ha hecho. Pero piensen ustedes que mirando hacia adelante, con el envejecimiento que tiene la población española y que para los próximos 20 años, aunque recuperáramos tasas de fertilidad, de natalidad, pues no llegarían a tiempo. Para los próximos 20 años, si pasáramos a tener un saldo migratorio cero, tantas entradas como salidas en términos netos, España en 20 años perdería el 20% de su fuerza laboral. Por lo tanto, el impacto económico sería enorme. No solamente económico, sino probablemente en el sostenimiento de nuestro estado del bienestar. Por lo tanto, este es un tema de máxima importancia hacia adelante. Así que con un resultado muy positivo tanto para las cuentas públicas como para el empleo,
es muy fácil, además, defender esta regularización por cuestiones morales, pero es que, además, sobre los datos también. Claro, luego surge este debate habitual sobre, bueno, pero no hay que abordar la inmigración desde una perspectiva utilitarista, no por lo que aportan, no por lo que ingresan, tampoco por lo que contribuyen, sino que debe ser observada desde la perspectiva de las razones morales, humanitarias y un poco de justicia social. Pero independientemente de eso, que me parece que es básico, fundamental, y es donde está poniendo el foco, por ejemplo, la Iglesia Católica incluso, pero independientemente de eso, es que además los datos que sostienen la extrema derecha, que enarbolan, son falsos. Es que es una contribución directa, no solamente al enriquecimiento cultural de la sociedad, sino es una contribución directa a las arcas del Estado, a las pensiones, a la sanidad, a la educación. Y, hombre, ni siquiera en eso aciertan. Pero bueno, es igual, porque como decíamos en la apertura, ¿alguien cree que esto no lo saben de verdad en la derecha o en la extrema derecha? ¿Alguien cree que estos datos no los tienen también ellos, no pueden disponer ellos? Son públicos, son conocidos. Lo que pasa es que les interesa más apelar a las emociones, apelar al miedo de los ciudadanos, apelar a la desconfianza, a la preocupación sobre el cambio que se está produciendo sociológico en una buena parte de los pueblos de este país, sobre todo los que dependen de la agricultura, y apelando a ese miedo, a las entrañas, pues a lo mejor consiguen rascar algunos votos. Pero claro, eso es pura toxicidad social, eso es puro veneno. Y cuando uno inocula el discurso del odio contra el diferente, cuando uno lo enarbola, luego a ver quién ata, después, una vez liberas a la bestia, a ver quién la ata. Porque la gente se hace con estos argumentos, se los va interiorizando, por eso hay que una y otra vez hacer lo posible por desmentirlos. Pero bueno, el caso es que el PP está simulando que redescubre el voto exterior, que siempre ha estado buscando, y ahora lo intenta lanzar contra Pedro Sánchez, como dice Infolibre. Hoy en Público.es tenéis todos estos datos en la portada, porque es la primera huella de la regularización que saca de la economía sumergida a 159.000 personas. Esto en la primera aproximación, pero luego ya iremos viendo. El caso es que, claro, esta mañana todas las cuestiones quedan en un segundo plano, porque sabéis que ayer finalmente se votó la investidura de José Manuel Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía, que ha tenido que negociar, pactar, ceder ante la extrema derecha para conseguir ser reelegido presidente de Andalucía. Moreno asume las banderas más radicales de Vox, entrega la cartera de Justicia a Vox, asume la prioridad nacional de la ultraderecha en un acuerdo por el que se consagra la extrema derecha metida de lleno en el gobierno de Andalucía e incluso hasta la vicepresidencia. Cierra este acuerdo con Vox, acata la prioridad nacional, a la que antes llamaba eslogan vacío en la campaña, cede ante la extrema derecha el presuntamente, el antes moderado José Manuel Moreno Bonilla, y termina de tumbar una de los misticismos, uno de los invents de la derecha, que Andalucía era el estandarte de la moderación. Pues nada, Moreno da un paso a Vox en su gobierno tras canjear la prioridad nacional por 4 años de presupuestos, dice esta mañana también Infolibre en su portada, y por supuesto viene recogido también en el resto de las portadas. Ah, no, que es que hablan todos de la Guardia Civil. Moreno cede a las exigencias de Vox para gobernar en Andalucía, dice el periódico El País en una columnita, porque al resto de periódicos pues se les ha olvidado. Como el proceso ha sido tan tumultuoso, nada, el buen periodismo, indignación en la Guardia Civil, Hacienda, a la vez se le ha olvidado esta mañana. El periódico El Mundo lo lleva también escondidito en una columna. Moreno vuelve a ser investido tras ceder una vicepresidencia a Vox en un pacto de mínimos. Sí, la claudicación, si hubiera sido el gobierno del PSOE ante una cartera y le hubieran dado una vicepresidencia a Bildu o a Junts. En La Vanguardia, igual, Vox entra en la Junta e impone a Moreno la prioridad nacional, pero no es el gran titular. Cataluña lidera las solicitudes de residencia y trabajo con 257.000, dice. Además, el gobierno mantiene a la directora de la Guardia Civil pese a su imputación. Hay polémica, ahora os la cuento. Y en el periódico La Razón, vamos a ver, Moreno firma la estabilidad a cambio de una vicepresidencia. Contado así, parece que ha dado una vicepresidencia a los verdes.
pero es que se la ha dado a la extrema derecha. En fin, polémica. Bueno, Moreno Bonilla se traga sus palabras y pacta con Vox y además tiene que meter con calzador el debate de la prioridad nacional. La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no? Especialmente en el ámbito de la vivienda, quiero recordar, y de algunos servicios públicos. Así que nada, pues la puerta abierta y que vayan pasando, si total, este país ha convivido siempre con la extrema derecha, lo que pasa es que ahora lo está visibilizando. Bueno, Maillo califica de infame este pacto de investidura. Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fue Azcón, igual que lo fue Mañueco, igual que lo fue Guardiola. Aquí estamos en una operación en la que el señorito Feijóo le ha dicho al capataz Moreno Bonilla que hay que obedecer los acuerdos que ellos deciden en Madrid. Y eso es lo que ha hecho. Ni hay modelo ni vía andaluza, ni hay modelo diferente, ni Moreno Bonilla es un varón territorial especial. Es uno más en el peón de la operación del bloque reaccionario en España, que sitúa a Andalucía subyugada a las decisiones que se toman en Madrid. Lo que pasa es que hay una diferencia, que Andalucía es la comunidad más poblada de España, es la comunidad con un 20% de población y da un salto cualitativo en ese acuerdo que anunciaba Aznar y que imponía Feijóo y Abascal. Así que se ha culminado el proceso de salto al lado oscuro por parte del PP, que ha decidido ya incorporar íntegramente todas las demandas, las estrategias de Vox. ¿Dónde queda todo aquello de gobernaremos en solitario, nosotros iremos sin Vox, nosotros no somos lo mismo, somos otra cosa? Pues teatrillo, como venimos diciendo en el programa. Qué mal me sienta y cómo me gusta decirlo de qué razón hemos tenido constantemente, porque es tan obvio que lo que estaban era escenificando, poniéndole precio a la investidura. Claro, les viene muy bien un poco de teatrillo en la primera votación, porque así parece, bueno, no somos lo mismo, que al fin y al cabo estamos cerca de un posible calendario electoral, una nueva convocatoria electoral para las elecciones generales, de manera que le viene estupendamente al PP presentarse como un partido distante de Vox, pero luego la realidad es que esto es exactamente lo que sabíamos que iba a pasar, lo que siempre termina pasando. Le abren la puerta a la extrema derecha y les ofrecen su propio gobierno. Adelante Andalucía tachaba ayer de robo democrático, además acudir a esas votaciones sin conocer ni siquiera los matices, los detalles del acuerdo. Cuando uno esconde algo es porque tiene algo que esconder. ¿Por qué no nos dejan ver el acuerdo? Que lo expliquen. Oye, si el señor presidente, candidato a presidente de la Junta de Andalucía, presidente en funciones, señor Moreno Bonilla, está tan seguro, que venga y diga, he pactado con la extrema derecha esto y lo otro, y no he pactado lo otro. Que lo explique y votamos. Pero votamos todos los diputados y diputadas con el mismo conocimiento. Porque ahora vamos a ir a un salón de pleno donde va a haber una serie de diputados que saben lo que están votando y otra serie de diputados y diputadas que no sabemos lo que estamos votando. Y nos lo está escondiendo a los diputados y diputadas de la oposición, pero también se lo está escondiendo a los andaluces y andaluzas. Nosotros cuando entramos en ese salón de pleno, no solo estamos representando a nuestro partido, a nuestro grupo parlamentario, a nuestra fuerza política, estamos representando a los andaluces y andaluzas, a todo el pueblo andaluz. Y todos deberíamos saber, tener la misma información. Va a haber diputados con una información y diputados sin ninguna información. Nos parece que esto es un robo democrático. Un robo democrático, decían. Bueno, mientras tanto, desde el Partido Socialista ponían el foco en que es la primera vez desde el franquismo en el que la ultraderecha, accede, entra a formar parte de los gobiernos, del gobierno de Andalucía, la primera vez desde el franquismo. Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Un pacto en el que efectivamente no se quiere contar en qué consisten esas políticas que Vox ha querido imponer al Partido Popular y cuáles son los repartos competenciales que en materia del gobierno también han planteado en su distribución. Y doblemente vergonzante por ese oscurantismo, desde luego, y habla muy mal de la calidad democrática con la que anda y empieza esta andadura este gobierno, pero no solo es vergonzante en este sentido, sino que también lo es porque es un pacto que se ha fraguado en Madrid.
Un pacto en el que esta mañana el señor Feijóo ya nos anunció que había pacto. No nos explicó en qué consistía el contenido porque, como dije en el Parlamento, han querido apurar hasta el último minuto para que ni siquiera los portavoces de otros grupos podamos valorar el resultado de ese acuerdo. Pues ahí está el acuerdo finalmente, ya está publicado en todas partes, ya es conocido, pero claro, ya está votado, no pudo ser criticado en las primeras horas porque no lo dieron a conocer. Mientras tanto, Juanma Morenos, encantado de ser reelegido. Bueno, contento siempre de ser presidente de tu tierra, es de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Así que, por tanto, muy contento. Y al mismo tiempo, pues, con mucha responsabilidad. Ser presidente de Andalucía, sé lo que tengo que hacer por delante, sé que el esfuerzo que tengo que hacer y es a lo que voy a trabajar. Pero contento. Pero bueno, la extrema derecha ya está en otra nueva posición, otra nueva conquista, por obra y gracia de este Partido Popular que va abriéndoles las puertas. Bueno, mientras tanto, estamos en unos días en los que está celebrándose el orgullo, la gran reivindicación LGTBI. Luego lo miramos con Pilar de la Peña porque está en la prensa internacional el foco colocado en España precisamente en este ámbito. Este es un año de reivindicaciones, es un año donde, de nuevo, una vez más, el mensaje que se traslada ya no está tan enfocado a conseguir nuevas conquistas, sino a tratar de proteger las escasas victorias que se han producido en esta materia, porque están amenazadas precisamente por la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Bolaños precisamente aludía a este asunto, los derechos LGTBI, siempre hay minorías que los quieren amenazar, decía. Hay una mayoría que quiere avanzar y siempre ha habido una minoría que está incómoda con el cambio, que está incómoda con el avance, que nunca vota a favor de ningún derecho. Ha habido votos noes. Claro, como siempre, ¿alguna vez la derecha y la ultraderecha han estado a favor de algún avance? ¿Alguien conoce algún ejemplo? No se conoce. Es más, lo normal es que vayan al Constitucional, que lo recurran, que intenten anularlo. Bueno, pues digamos que es la historia de nuestro país. Pasó con la ley de matrimonio igualitario, con la ley, por supuesto, la ley del 22 de no discriminación, la ley del 23. Es decir, es muy habitual que eso sea así, ¿no? Que haya una reacción por parte de la derecha y de la ultraderecha. Aquí sucede. Bueno, mientras tanto el gobierno está en serios problemas porque esta mañana sí protagoniza las portadas la imputación de la directora de la Guardia Civil. Sabéis que se está investigando el caso Leire Díez, una militante que presuntamente, según parece, según cree el juez, estaba reuniendo información para torpedear las investigaciones que se siguen contra el Partido Socialista. Esta militante parecía tener vínculos con Cerdán y con gente de la dirección del PSOE. Pues bien, el juez ha imputado a la directora de la Guardia Civil, en este caso Mercedes González, va a declarar el día 16 por obstrucción a la justicia. Y este juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que está instruyendo el caso, acordó esta imputación y también imputó al teniente general Manuel Llamas, actual director operativo del Instituto Armado. El magistrado investiga esa red que presuntamente participaba la exmilitante socialista para desestabilizar a los miembros de la Guardia Civil, los miembros de la UCO, que llevaban causas que afectaban al Partido Socialista, al gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez. González y el alto mando declararán el próximo día 16 por prevaricación y obstrucción a la justicia. Claro, esto ha hecho que hoy, en esta mañana, pues todas las portadas de la derecha se enfoquen a este tema, porque el gobierno ha decidido mantenerla en su puesto. Bueno, ya sabéis cómo es el ajedrez. No deben caer los alfiles, porque si no alguien se merienda al rey. Pues la mantienen en su puesto y esto ha hecho que la prensa conservadora pues arda en combustión interna. Para el periódico La Razón, la imputación de la jefa de la Guardia Civil acorrala a Pedro Sánchez. Estoy haciendo una colección que voy a tener que hacer un día una exhibición, voy a tener que hacer una exposición con todas las portadas peculiares de La Razón, porque de verdad han dado por muerta la legislatura tantas veces, pero Pedro Sánchez, de nuevo acorralado según la portada de La Razón. En el periódico ABC dice que hay indignación en la Guardia Civil por no cesar a la directora general, y en el periódico El Mundo esta mañana dicen que la directora de la Guardia Civil ha sido imputada por intimidación institucional a la Guardia Civil. Así que el juez la cita junto al DAO a petición de anticorrupción por el papel que jugaron en las cloacas del PSOE, dice esta mañana el periódico El Mundo en su portada. Ya veis cómo está la cosa. Bueno, mientras tanto, pues
el mundo observa a nuestro país, está colocado en el foco y sabéis que aquí los viernes analizamos esa cuestión a través de la prensa internacional con la fotografía que nos hace Pilar de la Peña. Esto es lo que han dicho los medios extranjeros sobre nuestro país y también la manera en la que han sintetizado la actualidad. Pero antes de seguir, recuerda, si estás viendo este vídeo a través de YouTube, dale a seguir al canal. Si estás escuchando este programa a través de Spotify, dale a seguir al canal. Si nos estás siguiendo a través de otras plataformas, dale a seguir al canal, porque es la mejor forma de que te avisemos de las novedades. Y si todavía no eres mecenas, no eres suscriptor del programa, no tardes, hazte suscriptor de La Cafetera, súmate a la familia. Ya sabéis que este programa solo se sostiene gracias a las aportaciones de los oyentes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues la prensa internacional, el reflejo de la prensa internacional, la manera en la que han recogido noticias sobre nuestro país y la imagen que han proyectado en el exterior, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, una semana en la que el cierre del proceso de regularización de inmigrantes ha copado los titulares en España, con todas las derivadas políticas, la cifra de más de 1 millón de peticiones, ha copado la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que todo el proceso de regularización, lo hemos comentado a lo largo de todo este semestre, ha causado un enorme interés en los medios de todo el planeta, y el fin del proceso, del plazo dado de 3 meses para abrir y para para presentar las solicitudes de regularización, ya venía toda la semana la prensa internacional estando pendiente, y luego una vez que se ha cerrado y que además el presidente del gobierno ha dado las primeras cifras de peticiones y ha hablado de ello, dando pues unas declaraciones, pues esto la verdad es que ha llamado muchísimo la atención. Lo ha recogido desde el New York Times, The Guardian, Le Monde, La Croix, Associated Press, en fin, de Politico, Le Figaro, muchísimos grandes medios de todo el planeta. Lo que destacan especialmente es esa cifra de superior al 1 millón de peticiones, ¿no? Es quizá lo que el titular más contundente, ¿no? Que la amnistía, como llaman en algunos medios internacionales al proceso de regularización, o el propio proceso de regularización, pues al final ha recibido más de 1 millón. De hecho, algunos medios, algunos alemanes, como el Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, decía que eran 1.300.000 las peticiones que habían sido presentadas ante las administraciones españolas, y que esto en sí mismo era un gran titular, porque además la Croix recordaba, dice, inicialmente el gobierno español quería regularizar a 500.000 migrantes y ha recibido más de 1 millón de peticiones, ¿no? Esta idea de que la cifra ha doblado las estimaciones, que algún medio ya señalaba que esto era previsible. El propio la Croix decía que, claro, ya se habían dicho que esas estimaciones de 500.000 probablemente estaban a la baja, que ya se preveía que iban a ser bastantes más, que muchas ONGs, incluso la propia Iglesia Católica lo había advertido, y que en este caso concreto, pues se había confirmado con más de 1.200.000 o 1.300.000 según las fuentes, pues que han pedido, de migrantes que han presentado, digamos, los papeles para solicitar su regularización. El New York Times, por ejemplo, también ponía de relieve que el gobierno y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pues había insistido en volver a defender este programa, aunque explicaba que realmente había ido, era una política migratoria que iba a contracorriente de lo que se estaba llevando a cabo en buena parte de Europa y del mundo occidental, en concreto
pues le había enfrentado a países como Estados Unidos, donde Donald Trump estaba llevando a cabo una política migratoria muy restrictiva, muy represora, incluso pues expulsando a numerosos migrantes, y que esto en sí mismo ya le había dado un nuevo estatus un poquito en la izquierda global, pero además recogía un poquito los argumentos del gobierno español, justificando tanto por el aspecto humano como por el aspecto económico esta necesidad de regularización, ¿no? Y hablaba en concreto de la cifra que dio Pedro Sánchez esta semana de que sin los migrantes pues España perdería casi el 20% de su PIB para 2050. The Telegraph, el diario británico, también hablaba de esto, y lo que ponía de relieve era que era la mayor amnistía de migrantes de la historia de Europa, ¿no? Que es otro con estos datos, con estas cifras. Hay varios medios internacionales que recuerdan que esta en el fondo es la séptima regularización que se hace en España desde la transición. Le Monde, por ejemplo, lo ponía de relieve, que esta es la séptima. Es verdad que con estas cifras ya se ha convertido en la mayor y la más amplia, no solo de la historia de España, sino, según The Telegraph, de la historia de Europa. Y pues también ha llamado la atención, digamos, las críticas o la división. Le Monde explicaba que en general todos estos procesos de regularización que han hecho gobiernos tanto de izquierdas como de derecha habían generado un cierto consenso en la sociedad, incluso en la clase política española, ¿no? Y ponía de relieve que en este caso concreto, en cambio, a pesar de que contaba la regularización con el apoyo de empresarios o incluso de la Iglesia Católica, sin embargo, en este caso concreto, pues había sido un elemento más divisivo, y en concreto había generado bastantes críticas en la derecha, en la oposición de derecha, ¿no? El New York Times, por ejemplo, incluso mencionaba que Feijóo había dicho que esta amnistía era injusta e insostenible, y también recogía las palabras de Santiago Abascal hablando de invasión. Así que ha sido sin duda uno de los temas que más ha llamado la atención en la prensa internacional esta semana. Bueno, un asunto que ha ocupado también el debate político, pero que incluso hasta en la derecha han tenido que hacer precisamente un cierto ejercicio para explicar esto, porque la hemeroteca es demoledora. De hecho, el Partido Popular defendía hace 2 años las regularizaciones masivas. Hay una iniciativa legislativa popular ahora mismo en el Congreso para que se pueda llevar a cabo una regularización de 500.000 personas. Ustedes, esto fue en el mes de abril, votaron a favor de admitir a trámite esta iniciativa. Eso no quiere decir nada, es decir, que pasa un trámite y a partir de ahí se empieza el debate. ¿Usted cree que alguna posibilidad de prosperar? Porque ¿qué hacemos con estas 500.000 personas que están en nuestro país, que no acaban de llegar, que llevan tiempo trabajando, que están entre nosotros en la economía sumergida y que están sin los derechos, sin papeles, sin cotizar? ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esta iniciativa? Por eso votamos a favor de la iniciativa legislativa popular. Nosotros somos un partido, como decía antes, con vocación de Estado y de responder a los problemas que tiene el país y a los retos que tiene. Y evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están, como dice usted, en la economía sumergida. Luego ya empiezan los matices, los peros, luego ya cuando lo aprueba el gobierno, entonces es una malísima idea, a pesar de que, como recuerda la prensa internacional, también el gobierno de Aznar hiciera sus propias regularizaciones. Pero son tiempos modernos donde las cuestiones más emocionales toman el lugar, devoran, fagocitan a las cuestiones racionales, y ya sabéis que en la estrategia de la crispación todo vale. Porque el presidente actual es una persona que no respeta las reglas democráticas básicas, no puede seguir. Además, lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país. Pero así van las cosas, queridos amigos. Bueno, como tampoco es menor la polémica lanzada sobre los descendientes de exiliados del franquismo. Sabéis que una ley los puede convertir les puede otorgar la nacionalidad, a pesar de que era algo. Fijaos cómo son las hemerotecas, ¿eh? Esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo en el año 2006. Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener, y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. Le ha quedado un poco argumento al racismo que ha lanzado, pero además de eso, entonces estaba a favor de otorgar la nacionalidad a los descendientes. Luego ya no, y con esto además la extrema derecha se ha sumado y se ha lanzado además a críticas de una intensidad. Claro, para Vox esto es un golpe de Estado. El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado
al Banco del Gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral y además de eso están poniendo gran parte de las reformas, como decimos, el proceso de nacionalización, el sistema del voto por correo, en manos de autoridades extranjeras. En concreto, en el caso de Cuba, han externalizado mediante contratos públicos, que en cuanto tengamos la oportunidad impugnaremos, a las empresas Neoris y Palco para la gestión de la regularización y el sistema de votación. Es un golpe de Estado a cámara lenta. Bueno, pues a pesar de la hipérbole, de la exageración, de la contundencia, es verdad que esta polémica sobre el voto de los descendientes de exiliados ha llamado la atención de algún medio internacional, ¿no? Sí, no de muchos, pero sí de la agencia Reuters, que bueno, al ser una agencia además luego lo han republicado algunos otros medios y bueno, la verdad es que Reuters sí lo pone de relieve, ¿no? Le llama la atención que esta ley, bueno, aprobada en 2022, explica un poquito que fue aprobada pues para dar la posibilidad de acceder a la nacionalidad española a los descendientes de todas las personas que tuvieron que exiliarse de España durante el franquismo, que es parte de la ley de memoria democrática y que en España se conoce un poco como la ley de nietos, pues había desatado una gran polémica en torno a la posibilidad de que votaran, ¿no? Reuters daba un poquito los datos de todo esto, explicaba que, bueno, que desde que fue aprobada esta norma, pues 544.000 personas habían realmente obtenido la nacionalidad española por esta causa y explicaba que de estas 306.000 habían sido incluidas en el censo electoral. Apuntaba que además había otras 650.000 solicitudes que estaban pendientes de ser procesadas, pero bueno, daba un poquito estos datos, ¿no? Y lo que ponía de relieve es que, bueno, pues de repente en este momento las varias figuras destacadas de la política española en la derecha, pues habían lanzado un debate muy acalorado acusando al gobierno de intentar manipular el censo electoral y las elecciones generales, incluyendo a nuevos votantes por este argumento. Reuters decía que estas acusaciones habían sido lanzadas sin ningún tipo de prueba, pero bueno, pues explicaba que recogía las palabras de Núñez Feijóo diciendo que resulta que las solicitudes de nacionalidad y que con ello llevarían incorporado el derecho al voto se estaban, digamos, procesando en algunos países donde creían que era más posible que se votara o que se favoreciera a los socialistas, en cambio se estaban bloqueando en aquellos países donde, bueno, pues al menos desde fuera los indicios eran que podía salir beneficiado la derecha, ¿no? Esto llamaba la atención de la agencia británica, explicaba que era una retórica que recordaba un poco a las denuncias de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil antes de unas elecciones, un poco ya hablando de fraude y, digamos, sembrando dudas sobre el proceso, ¿no? También mencionaba que Vox había llevado incluso más lejos esas críticas y había pedido que se prohibiera el voto desde el exterior directamente, ¿no? Y bueno, pues hablaba un poco también, mencionaba que realmente las encuestas indican que en caso de elecciones generales en España, pues el Partido Popular sería el partido más votado, pero necesitaría el apoyo de Vox para poder gobernar. Y bien, en este contexto, pues Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de estar intentando fabricarse votantes, aunque también recogía un poquito los argumentos del defensa del gobierno, de defensa del gobierno, que explicaba que primero calificaba de bastante irresponsables estas acusaciones, pero además explicaba que es que ellos no tienen influencia para decidir dónde hay personas que van a optar a esta nacionalidad, no pueden saber cuánta gente en un sitio o en otro, ellos no es algo que puedan decidir, se van a inscribir o van a optar, van a reclamar este derecho, y en este sentido pues es la acusación de estar intentando favorecer determinados destinos, determinados países para conseguir nuevos votantes, pues parecía un poco vacía, pero desde luego el Reuters lo ha recogido y ha hablado de ello. Claro, esto han dedicado muchas horas los expertos, analistas, en las tertulias, en los programas, a tratar de desmentir todas estas acusaciones que han lanzado la derecha sobre los procesos electorales. ¿Alguien cree de verdad que Feijóo no conoce
estas cuestiones? ¿Alguien cree que de verdad tiene dudas sobre lo que significa el censo electoral? Lleva décadas en la política institucional, ha gestionado muchísimas elecciones, ha dirigido el Partido Nacional desde el año 2022, tiene formación administrativa antes de dedicarse plenamente a la política. Lo que pasa es que, claro, lanza estas dudas porque la nueva política de las derechas tiene más que ver con lo emocional. Y para eso apelar a las emociones, a la barriga, al estómago, a las entrañas, al miedo, al nos engañan, pues es muy eficaz. Pero lo cierto es que el Partido Popular sabe perfectamente que ni la regularización ni la nacionalización tienen unas consecuencias claras sobre después el resultado electoral. Nadie está... Y ya sería dar mucho por hecho que además van a ser votantes de la izquierda, que esto es otra broma. Pero bueno, ahí lo tienen colocado, el debate está situado y también ha saltado en algo a los medios internacionales, tanto por una derivada como por la otra. Oye, lo que estamos padeciendo también es una extraordinaria... como un renacer de la ciudad de Madrid, se ha convertido en una nueva ciudad superestrella, dicen, pero claro, una vez uno araña un poquito, lo que te das cuenta es que se ha convertido en un imán para turistas ricos y también para nuevos habitantes de grandes fortunas latinoamericanas. Están cambiando el rastro del barrio Salamanca, estamos viendo, pero bueno, en materia de turismo, creo que el Financial Times le ha dedicado un reportaje a este tema. Pues sí, un reportaje además en profundidad, de estos que publican a veces en el Financial Times, lo firma el corresponsal aquí en España que se llama Barney Jepson, y el titular es esto, ¿no? El Madrid, los crecientes y dolorosos problemas de la nueva estrella, de la nueva ciudad superestrella, ¿no? Que es un poco el término que utiliza para explicar el momento que vive Madrid, realmente que parece una ciudad de moda a nivel, la capital europea de moda, y que además está atrayendo a grandes cantidades de turistas, de inversores extranjeros y de grandes fortunas mundiales, y que ha cambiado un poquito la cara y la imagen de la capital española, y realmente, bueno, pues ha cambiado incluso algunos de sus barrios, ha alterado la fisonomía y digamos a nivel de calle, pues muchos de los negocios que había, y esto realmente pues le ha convertido y está trayendo bueno, pues mucho dinero y muchas imágenes que antes no se veían, ¿no? El reportaje, ya te digo, es muy largo, cuenta un montón de historias, habla por ejemplo del mercado de San Miguel, que lo considera uno de los lugares que simbolizan un poco el cambio que ha dado. Explicaba que hace 20-30 años el mercado de San Miguel era un mercado de barrio donde los vecinos iban a comprar pues carne, pescado del día, con puestos que eran de toda la vida, que se conocían los vendedores de siempre, y ahora mismo en cambio se ha convertido en una especie de centro de gourmet de lujo donde bueno, pues sobre todo turistas además beben cerveza fría o algún tipo de cócteles y comen pues pequeños bocados delicatessen de tartar de atún o de hot dogs de chorizo, decía el Financial Times, ¿no? Hablaba un poquito de cómo todo esto realmente estaba, bueno, pues trayendo una serie de inversiones, también había traído a muchísimas grandes fortunas, y explicaba que, bueno, que este cambio tan radical que había dado la capital española no había sido bien recibido por todo el mundo, que cada vez había más vecinos que se quejaban de cómo todo esto había cambiado la esencia de la ciudad, especialmente en muchos barrios, que muchos pequeños negocios se habían visto expulsados por la llegada de las franquicias o digamos de todo tipo de negocios más asociados al turismo que a las necesidades de los vecinos, y también como esto había complicado el acceso a la vivienda y muchas de las personas que llevaban toda la vida residiendo especialmente en el centro pues se habían tenido que mudar, ¿no? Y explicaba un poquito cómo estas tensiones habían ido creciendo en la capital española. Me explicaba que era algo similar a lo mejor a lo que había pasado en Barcelona, y destacaba que realmente este era uno de los temores que existía, ¿no? Una especie de barcelonización. Recordaba que también la capital catalana, pues a raíz de los Juegos Olímpicos, buscó un poquito convertirse en ciudad de moda, en ser una especie de polo de atracción para turistas, inversores, y que luego, viendo un poquito los efectos que eso tenía en la vida diaria de sus habitantes y de sus vecinos, pues había intentado revertir esta tendencia, ¿no? Y señalaba que Madrid estaba bueno, pues viviendo una situación similar, ¿no? Explicaba que Madrid además durante muchas décadas había sido distintivamente más española. Citaba algunos comentarios que hablaban de cómo ahora se había convertido en una ciudad muchísimo más
cosmopolita, pero pues había algunos vecinos que realmente pues les molestaba o estaban denunciando esta situación. Y irónicamente ponía especialmente el foco como responsable o como decía la cara de esta transformación en Isabel Díaz Ayuso, aunque no es la alcaldesa de la ciudad. Almeida le menciona en el reportaje, pero de forma bastante menos intensa, y explicaba que Isabel Díaz Ayuso era un poquito la persona que estaba en cierto modo liderando esta transformación y esta idea, ¿no? Explicaba que es la presidenta de la comunidad autónoma y que era, decía textualmente, una derechista que atrae a estadounidenses ricos y que ha hecho de libertad su grito de guerra, ¿no? Esta era un poco la definición que daban de Ayuso. Sí ponía de relieve que la líder madrileña, pues a diferencia de otros altos cargos o figuras del Partido Popular o digamos del espectro conservador que estaban en contra de la inmigración, bueno, ella tenía una visión más aperturista y especialmente siempre que fueran emprendedores o grandes fortunas, y en este sentido, bueno, pues presumía de que Madrid era una ciudad abierta y un sitio en el que cualquiera podía convertirse en madrileño, ¿no? También recordaba que había sido especialmente acogedora con todos los emprendedores o los empresarios o las grandes fortunas que venían de Latinoamérica y que, según ella, huían de las narcodictaduras de la izquierda bolivariana, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, mencionaba algunas de sus declaraciones en respecto a la necesidad de afrontar los cambios, pero sí ponía de relieve eso, algunos de cómo Madrid había cambiado en estos últimos 10 años, cómo la vivienda se había encarecido, y luego como un poco símbolo, como otro símbolo del cambio que estaría dando la capital española, explicaba que se podía ver en los restaurantes, ¿no? Que estaba sucediendo en algunos restaurantes de Madrid algo que antaño habría sido impensable, y era fijar un límite de tiempo para las comidas en una cultura como la española, acostumbrada a enormes o larguísimas comidas con sobremesa que podía durar horas, pues que estaban poniendo límites de 2 horas a determinadas comidas en algunos restaurantes para poder doblar mesas. Ayer mismo se hicieron públicos los datos sobre los indicadores, los niveles de ingreso vía turismo. El turismo internacional marcó niveles récord hasta mayo, más de 50.000 millones de gasto turístico en toda España. El gasto turístico superó el récord de 50.000 millones de euros entre enero y mayo, un 7,8% más que en el mismo periodo del año pasado. España alcanzó un récord de 36,8 millones de turistas. Solo en mayo el gasto ascendió a 13.000 millones, un 10% más, casi un 11% más respecto al año anterior. El número de turistas en solo un mes superó los 10,3 millones, y dicen que eso consolida la tendencia de crecimiento del gasto del número de turistas y que el modelo turístico español está resistiendo muy bien frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Próximo, que quizá pues probablemente nos está beneficiando en ese sentido. Sí, ese era el análisis que hacían varios medios hace unos días también, y que además podía ayudar a España a superar el umbral simbólico de los 100 millones de turistas este mismo año, cuando en principio inicialmente las previsiones era que tardaría un poquito más por el ritmo de la tendencia. Eso, queridos amigos, si no nos convertimos en sopa, pollos asados, porque la ola de calor está azotando a todo el país, se observa con preocupación y es recogida incluso, además eleva los indicadores, el número de muertos. Dicen que en España también ha superado más de 1.000 personas respecto a las cifras previsibles como consecuencia de la ola de calor. Bueno, todo esto ha sido recogido por la prensa internacional. Europe is experiencing severe weather. Nearly all of the deaths in Spain, 212 of them, have been recorded in people aged over 65 years. It's as the country reaches its highest daily average temperature since 1950. Climate change. Se hacen eco del impacto de la ola de calor y de las muertes atribuidas a esto, ¿no?
Sí, esta semana, fíjate que como esta ola de calor ha estado presente y estas temperaturas tan altas han afectado a buena parte de Europa, llevan ya un par de semanas hablando de este tema del calor, ¿no? Y además hasta ahora se estaban fijando en España como uno de los países un poco de referencia, donde se podía aprender un poquito diversas soluciones o diversas opciones para intentar sobrevivir mejor a estas temperaturas que en buena parte del norte de Europa desde luego no están acostumbrados. Pero quizá por esto también les ha llamado la atención estos datos de mortalidad excesiva, de exceso de mortalidad que las autoridades atribuyen en este mes de junio al calor, este dato tan contundente de 1.000 muertos más de lo que habría sido previsible y que pues se podría vincular a esta ola de calor, pues lo han destacado desde Deutsche Welle, desde France 24, desde muchos medios de Alemania, Der Spiegel, por ejemplo, también Reuters, Bloomberg, la verdad es que Euronews. Esta segunda hora de calor o esta enésima hora de calor, pero el hecho que haya sido en junio, que además se ha convertido en el segundo mes de junio más caluroso desde que se tienen registros, pues es un asunto que les ha llamado la atención y que están poniendo de relieve. Siguen también prestando atención a las posibles, digamos las soluciones o incluso en algunos casos las medidas legales que se han impulsado en España para intentar permitir que la sociedad siga su curso a pesar de estas temperaturas. Había un reportaje en este sentido en Francia que lo ponía de relieve, ¿no? Que decía en España incluso con 40 grados la sociedad sigue funcionando, ¿no? Y explicaba un poquito cuáles eran los elementos en los que se permitía esto, pero tanto este aspecto como el hecho de la mortalidad y el hecho de que ya haya empezado en junio esta especie de gran ola de calor y de gran ola casi de fuego que estamos viviendo al salir al aire libre, sí que es un asunto que preocupa y bastante a los medios de toda Europa. Bueno, es que además como está teniendo consecuencias también en un montón de países europeos donde se están experimentando esos récords, esas históricas temperaturas que, claro, además comunidades que no están acostumbrados, ciudadanos que no están acostumbrados. No es que en España tampoco estemos acostumbrados al desierto, pero se habla mucho de estos días de la visita que hacen las autoridades francesas, del Ministerio de Trabajo a nuestro país, precisamente para intentar comprender la sociología y la respuesta ante las olas de calor y cómo responder, por ejemplo, en el ámbito laboral. Pero todo esto, claro, es que nos tiene... Pero bueno, en todo caso es tiempo de celebración y estamos en la Semana del Orgullo. Ayer dedicamos un buen rato del programa a comentar este asunto con Pilar del Río. Pero Euronews recuerda cómo fue la primera marcha del orgullo en España, porque sigue siendo una referencia internacional, Pai. Sí, España además, ya lo hemos comentado, muchísimos medios internacionales siguen destacando que a pesar de la historia y de haber tenido una dictadura hasta finales de los años 70, pues España en estas últimas décadas se ha convertido en un referente y en uno de los países que está a la vanguardia en temas de inclusión del colectivo LGTBIQ+, y en general en la defensa de los derechos de las personas gay y bueno, pues que en este ámbito destaca. Y bueno, pues me ha llamado la atención este reportaje de Euronews porque es bastante bonito. Ponen el foco, de hecho publican las imágenes de la que fue la primera marcha del orgullo que se celebró en España en la historia, ¿no? Tuvo lugar en 1977 en Barcelona, por las Ramblas, cuando unas 4.000 personas, según recuerdan las crónicas, pues decidieron marcharse reivindicando pues sus derechos y su existencia, su mera existencia, ¿no? De hecho, Euronews explicaba que el primer lema de esta marcha fue: nosotros no tenemos miedo, nosotros somos, nosotros existimos, ¿no? Y que explicaba que, claro, hablamos de 1977, Franco había muerto en 1975, recordaba de hecho Euronews que en España estuvo vigente la ley de vagos y maleantes y la de peligrosidad y rehabilitación social, que eran un poco las medidas y el argumento jurídico con el que se había perseguido, incluso encarcelado a numerosos homosexuales en España durante el franquismo por considerar que amenazaban el orden moral de la sociedad, ¿no? Y que en este contexto, que en 1977, hace 49 años, pues
unos 4.000 personas del colectivo LGTBI pues salieran a la calle a reivindicar que salían de las sombras, ¿no? Explicaba el de Euronews, era realmente algo más que una simple marcha y realmente se mostraban y empezaban a reivindicar su existencia y sus derechos, ¿no? Y Euronews ponía de relieve que a raíz de esta primera marcha, bueno, pues realmente fue como el pistoletazo de salida para el movimiento en España, que poco a poco fue logrando victorias. Primero, que la homosexualidad dejara de ser delito y dejara de estar penalizada en la legislación española, y luego poco a poco pues otra serie de conquistas hasta que en 2005 pues se legaliza el matrimonio homosexual, y luego se han ido incluso aprobando medidas que han sido bastante pioneras y que, ponía de relieve Euronews, pues han colocado a España a la vanguardia del movimiento por los derechos del colectivo LGTBIQ+. Ay, bueno, pues son tiempos, en todo caso, de reivindicación, de libertades, y recogido en la prensa internacional, creo, además con el orgullo, el desfile, todo esto, que es un punto también un foco de concentración de cientos de miles de personas que vienen no solamente a celebrar, sino también a reivindicar políticamente los riesgos a los que estamos sometidos precisamente en el territorio de las libertades, de los derechos individuales. Dicen que esta convocatoria del orgullo tiene como objeto menos la reivindicación de nuevas libertades, más allá de la protección de las escasas conquistas que están ahora mismo en peligro. Bueno, esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero ya sabéis que La Cafetera, los viernes, abre siempre también un capítulo para hablar de las noticias que se quedan fuera del marco de la agenda pública. Muchas de esas nos las enviáis a lo largo de la semana, decir, esto merece la pena ser destacado. Algunas no tienen peso suficiente como para estar en una portada, o eso da la impresión, pero revelan cosas sobre la sociología, sobre los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es lo que llamamos la agenda cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. La verdad es que esta cabecera revela muy bien el paso del tiempo, Pai, ¿sabes? Es como que nos habla de lo mayores que somos, y de lo rápido que va la vida política, porque ¿dónde está Albert Rivera? Le veo de vez en cuando en algún podcast por ahí, por la red, y haciendo pedagogía. Sí, o Nicolás Maduro, o Gustavo Boric, que es verdad que figuras que en su momento tienen una gran relevancia, luego de pronto desaparecen. También en sí mismo es como una lección sobre el paso del tiempo y, bueno, pues cierta, como algunas cosas parecen relativas, ¿no? Tiene una importancia relativa. Sí. Esto en la prensa siempre tenemos ese dicho cuando recibimos algún insulto de algún político, alguna amenaza, alguna descalificación, que suele ser con una cierta frecuencia. Y yo en alguna comida les he dicho esto de, ay, querido, el éxito es un bien preciado por lo efímero. Ten cuidado, digo, porque nosotros vamos viendo pasar diputados, así con el paso de los años, entran, salen, parecen que van a ser la consagración de la política, pero es verdad que el paso del tiempo es demoledor y la vida política además es muy, 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 muy convulsa. Y algunos creen que el poder es permanente y es perpetuo, y eso no es así. Oye, tengo una cosa... Y algunos luego, dices, entran y salen de la vida pública, pero algunos entran y salen de la cárcel también. Bueno, además de su paso por la cárcel, pero tú fíjate, Pablo Casado, o sea, desaparecido después de denunciar unas presuntas corruptelas de Isabel Díaz Ayuso, y ahí el partido se lo liquida y ya está. Hasta otra, como si no hubiera existido, desaparecido de la vida. Los mismos que le aplaudían el día anterior le amachetaban un día después, 24 horas después. ¿Cómo es esta cosa? O sea,
Es difícil sobrevivir en el universo de la política. Y luego ya está el riesgo, además, la fiscalización y las corruptelas de algunos, que claro, tampoco lo hacen muy... Oye, tengo una historia que nos enviaba un oyente. Claro, yo no soy nada seguidor de fútbol, como bien sabéis. Pero me ha encantado esta rueda de prensa del entrenador del Uruguay, Marcelo Bielsa. Dice que los jugadores le pidieron terminar con las charlas y con los vídeos tácticos porque no eran capaces de mantener más de 10 minutos de atención y además fraccionados en varios días. Entonces hace una explicación que, claro, se ha convertido muy viral en la red porque de alguna manera también retrata el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, la pérdida de atención. Bueno, lo escuchamos y lo comentamos. Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera, y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero. Claro, habla de la atención, de los jóvenes, de cómo está cambiando, es generoso. Había quien decía, bueno, sobre todo de los jóvenes futbolistas, que hay que ver que tampoco es que sean unas mentes muy lúcidas y muy... Pero en todo caso es verdad que es un debate que está abierto. No es la primera vez que oímos hablar de eso y lo recordaban precisamente ahí, explicaban, decía, atención, este otro entrenador que entendió que los jugadores son estúpidos, con déficit de atención, y ganó 2 Champions, dice, un auténtico genio, decían, la carta que sea muy corta. Mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar qué buscamos, y estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. Hay muchas veces que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas, le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera yo me quedo tranquilo. No, esto ya lo hemos superado gracias a Joaquín y gracias a nuestro staff. No, la información, la necesaria, la que sea inevitable o la que sea vital, y sobre todo la que se vaya a cumplir, la que pueda cumplir el jugador. Si no, ¿de qué vale que yo te lance 5 ideas en 5 aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Vale, para no frustrarme yo como entrenador, no hay problema, esto ya lo tengo aceptado. Es más, hay una frase muy buena que siempre dice Rafael Paul: si hubiera tenido tiempo te hubiera escrito una carta más corta. Esta es un poco la reflexión que hacemos nosotros con los jugadores. Nosotros le vamos a dedicar muchos meses a cuál es el mensaje que te quiero dar, para que cuando te lo dé tú seas capaz de asimilarlo. Y luego, aunque lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices, ¿lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y el jugador te dice, sí. Digo, bueno, me dice sí, pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver. Nosotros intentamos... Luis Enrique, el entrenador, claro, decía, es que no son capaces de mantener mucho la atención. Esto ha generado un debate en la red. Bueno, en realidad es que son imbéciles. Pero había quien decía, no, esto tiene más que ver con otra cuestión. Tiene que ver con la falta de atención actual moderna. Claro, igual solamente tiene que ver con que... Con eso, con que son jóvenes. O sea, que tampoco es que a lo mejor el teléfono móvil influya, porque eso es lo que estaba diciendo todo el mundo en los mensajes. ¿Qué te parece a ti?
Hombre, a mí me parece que unos futbolistas profesionales que se supone que tienen que dedicarse a ello y que parte de su responsabilidad también es entender toda la parte, no sé, táctica y todo eso, que se quejen de las charlas de más de 10 minutos o que pidan que se reduzcan las charlas, me llama la atención, porque además es gente que cobra muchísimo dinero por eso. No sé, es un poco inquietante y no les dejan muy buen lugar. Que se haya filtrado también es llamativo, ¿no? Es verdad que quizá el entrenador pueda ser, creo, no soy una gran seguidora del fútbol, pero me suena que es un hombre que sale conocido por sus reflexiones y por hablar largo y tendido, entonces a lo mejor es un poco espeso escucharle, pero me parece inquietante por los dos lados, ¿no? Primero porque una serie de futbolistas profesionales que además tienen un rol como modelo social, digan que no son capaces de atender charlas de más de 10 minutos de su profesión y que tiene que ver con su actividad principal, me parece inquietante. Y luego ya si esto refleja, ¿sabes?, una tendencia mayor, pues apague, vámonos. Pero igual más por jóvenes que por poco profesionales, porque luego ellos... Pero da igual. Es como pretender... Claro, es verdad que ganan tales fortunas que se les puede exigir cualquier cosa, ¿no? Pero, a ver... no sé que se les pueda exigir cualquier cosa, pero es que es su profesión y la parte táctica es fundamental también a la hora de ser incluso mejor jugador. Es que llama la atención porque se supone que eso es para reforzar incluso la posibilidad de ganar, no sé. También te digo que... Y encima es en un asunto de su máxima, porque si me dicen, no, es que les hace unas charlas filosóficas de tal, pues te podría decir, hombre, pues que las reduzca, aunque sea en su beneficio para su cultura, pero es que es específicamente de fútbol, por lo que he entendido, ¿no? Pero tampoco descartes que los entrenadores sean unos chapas que te cagas, ¿eh? Sí, no sé, es porque, lo que te decía, que además creo que tiene fama de ser un poco chapa, pero aún puede así... ser, que puede darse la circunstancia de, no, es que el alumno es bueno, a lo mejor el profesor, que yo no es por ponerme del lado de esta gente, porque además que entre que no soy futbolero y que me la chufla, pero sí que... Tú lo haces un poco por ponerte en la defensa de los jóvenes que al final se ven salpicados siempre esta generación, ¿no? Porque en el fondo el debate se estaba situando en torno a si hemos perdido la capacidad, atención y además de una forma negativa. Y dices, bueno, depende, a lo mejor todo lo que se puede explicar en 6 folios se puede explicar en medio. Hay cosas que no, que son de una complejidad extraordinaria y es evidente, ¿no? Pero tampoco nos pasemos, quiero decir. No lo sé. Pero bueno, el caso es que, oye, que veíamos los jugadores del Uruguay, pero como son otros entrenadores de fútbol... Ahora, de entrenadores de fútbol va la cosa. Te diré que no he escuchado lo que me has enviado. Pilar me dice, ahora que ya estás tan futbolero, creo que ahí hay una mala lectura. Dice, pero tiene trasfondo social potente también esto otro que ha ocurrido. Lo escucho por primera vez, que lo sepas, Pai. Vale. Pero sí... Lo ha retituleado Jordi Évole, o sea que eso debería darte... De confianza. No, hombre, me da confianza porque me lo has enviado. Pero vamos a escucharlo y comentamos ante la incertidumbre, la sorpresa. Yo le decía, los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academias de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Si todos padres, ¿quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño? Haciendo sacrificios, teniendo postergaciones, teniendo privaciones, en silencio, mascullando. Nosotros venimos de esos lugares y es el escenario ideal. Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque... No, para nada. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. Entonces, ojalá nosotros, pero yo no reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes. Porque en definitiva es lo que nos define como tal. Es lo que nos define como selección. Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay. Eliminan a Alemania del Mundial contra todo pronóstico y hace este discurso, decía Jordi Évole. A ver, está bien, lo que pasa es que la épica de las dificultades en materia futbolística, que consiste en correr y darle patadas, sí, bueno, hay arena en el suelo, pero básicamente, o sea, no quiero yo devaluar el deporte rey, que si no me zurraréis también por esto,
pero... No, pero fíjate que era un poco poner en valor también cómo a veces desde, digamos, los sectores más humildes, al final el fútbol es ese fenómeno social, aunque nos pueda parecer, se ha convertido en un gran negocio, pero es un fenómeno social porque es el deporte, digamos, más sencillo de jugar y que además hay muchas posibilidades por el mero hecho de cómo está pensado el juego, de las normas que tienen, para que haya sorpresas, para que David pueda ganar a Goliat, ¿no? Y todo eso, y el hecho de que puedas también montar un partido de fútbol con una lata y 2 piedras, pues hace que al final sea un deporte muy popular. Y lo que me parecía interesante de esta reflexión de este entrenador era como incluso al más alto nivel, ¿no? Los jugadores de Alemania, que Paraguay les ha eliminado contra todo pronóstico, pues que probablemente la mayoría, puede que alguno de ellos también venga de un ambiente bastante humilde, que no lo haya tenido tan fácil, pero es verdad que una vez que llegas a la élite tienes acceso a una serie de facilidades y de instalaciones y de medios que es brutal a este nivel, ¿no? Y en este sentido la reivindicación de cómo, pues eso, desde un país más pequeño, más pobre, con más esfuerzo incluso de las propias familias, como hay muchas que se vuelcan para que sus hijos puedan desarrollar estos sueños, y al final llegan incluso a un mundial y son capaces de eliminar a una selección como Alemania, que es un poco el cuento de la Cenicienta en cierta forma futbolística, pero bueno, que es verdad que llama la atención y que se recuerde o se rechace, o sea, se realce, estos comportamientos. Fíjate que además ayer mismo estaba viendo un reportaje, no recuerdo exactamente dónde, de cómo a través del deporte estaban intentando ayudar sobre todo a chavales a integrarse mejor, ¿no? A lo mejor familias que estaban en situación de pobreza, de muchas dificultades, y había asociaciones que pagaban las cuotas para que pudieran participar en un equipo, ¿no? No tanto como becas, no tanto para crear grandes jugadores, que eso también existe en el deporte de base, pero un poco como para darles la oportunidad y además la formación que también hace esto, ¿no? Entonces es un poquito ese lado más social que también puede tener el deporte, aunque ahora mismo estemos en pleno mundial, que es precisamente la vertiente más de negocio y económica que también tiene. Es que solo me salen maldades escuchándote. O sea, solo me vienen a la cabeza maldades y digo, Berlín, recondúcete. Repiénsate, no puede ser. ¿Qué maldades? Porque es esta cosa, no, es que seguro que este fenómeno tiene un nombre, porque es muy de internet. Ya pero yo pienso que es como meterle una puntilla, o sea, meter el matiz, sí, el mío. Me estoy autocriticando. No solo me gusta hablar bien de mí, a mí hablar de mí en general me parece bien, aunque sea mal. Pero no, en esta cosa, porque estaba pensando y digo, mira, Pai, es encomiable tu interés en darle épica a esta cosa de darle patadas a la pelota. O sea, hay que buscar la épica donde sea, en la pobreza, la épica de la pobreza. Claro, pero es que gracias al fútbol gente humilde llega al más puro éxito. Lo cual, en todo caso, desde una perspectiva muy tecnocrática, podría tener una aceptación, que es como, vale, tú pues tienes un esfuerzo y unas condiciones físicas que te cagas, pero no deja de ser la defensa del rico frente a todos los pobres que pagan barbaridades por ver ese ejercicio. Pero digo, ¿por qué tengo que estar ácido si puede estar bien? Oye, yo me alegro mucho porque un equipo como el de Paraguay, venza a los que aparentemente son invencibles. Y a lo mejor el ser humano lo que necesita es enmarcarlo todo en épicas y como en arquetipos. Y pues sí, es la Cenicienta o la lucha de David contra Goliat o todo eso, ¿no? Pero el fútbol vive mucho de apelar a esas cosas y eso no me termina de gustar, porque creo que hay algo de trampa para hacerlo más seductor y no deja de ser un extraordinario negocio. O para justificarse, ¿no? Para justificar. Sí, es que como luego, para darle final, una pátina de intelectualidad o de peso, o de moralidad o de no sé qué a una cosa que ha estado muy denostada. Es verdad que ahora ya no quedamos más que 3 y encima somos los agoreros, pero yo sigo pensando que es pan y circo para el pueblo, ¿sabes? Pero bueno, pan, circo para el pueblo y luego un negocio brutal. Porque aquí una cosa que yo creo que también ha pervertido un poco todo esto, y además muchas veces estos argumentos que, bueno, puedes estar y pueden tener hasta su parte de verdad y ser reales, ¿no? Pero también a veces son un poco la excusa o la justificación para explicar por qué una entrada de fútbol puede valer 80.000 euros, me parece, $80.000 que costaba alguna para el Mundial, o cómo se pueden generar esos ingresos no solo para los jugadores, sino para los intermediarios,
estadios para toda una serie de gente involucrada en esta industria que gana unas cantidades que, vamos, están fuera de toda lógica y sí que es verdad que en ese sentido sí hay un poquito de autojustificación. Sí. De todas formas, esto que te digo me llama la atención. Esta cosa, no sé cómo describir, la necesidad, siempre la necesidad de matizar las cosas, del sí pero yo pienso, desde el protagonismo. ¿Cómo se llama esta gente que padece esto de que se está mirando al espejo todo el día, pero no es arrogancia? ¿Cómo se llama? Que ahora ¿Narcisismo? Sí, narcisismo. O sea, es una cosa, es como una cosa muy narcisista, ¿no? Mira, tiene nombre, lo estaba buscando. Necesidad de singularidad. Describe la tendencia a diferenciarse del grupo y a expresar una opinión distinta para reforzar tu identidad. En las redes sociales se manifiesta como un impulso. También reactancia psicológica. Alguien que percibe que una opinión es mayoritaria o que todos están diciendo lo mismo siente el impulso de llevar la contraria. También... Eso es un poco como la gente que apoya a los grupos de culto y en cuanto se hacen más conocidos deja de apoyarlos, ¿no? Sí, justo. Por ejemplo. Luego, sesgo de sobreconfianza. Muchas personas creen que tienen una perspectiva muy valiosa. Y eso es un poco narcisista en realidad, porque es como Eso no te pasa a ti, ¿no? No, a mí no, porque es que la mía es valiosa. ¿Sabes? Yo no tengo necesidad de singularidad, es que yo soy singular, ¿sabes? Yo no necesito que se reconozca mi estatus, porque lo tengo, ¿sabes? Yo no es que sea narcisismo, es que Narciso y yo somos hermanos. Es que es realidad, ¿no? Es pura objetividad. Es pura objetividad existencial. Pero bueno, luego, oye, hay otras noticias más allá de estas cosas. Hay otras noticias que también me parece que merecen ser destacadas, que es alucinante. Me decías, ha habido una revisión sobre las vacunas. Mucha atención a todos los antivacunas que nos escucháis, que también hay algún descerebrado que lo hace. Es una broma. No quiero pasarme de la raya. Te ha salido otra vez esa afán de singularidad, ¿no? Sí. No, porque además yo entiendo que todos tengamos reticencias a cualquier cosa y también pues hay gente que la tiene hasta las cosas científicas, y hasta las vacunas. Porque es verdad que meternos cosas en el cuerpo, claro, que también dices, a ver, te estás metiendo todos los días Coca-Colas y luego te asusta meterte una vacuna. Dice, no, es que no es igual, dice, pero la cocaína que te metes, sí. Pero ha habido una revisión, porque claro, la gente decía, no, es que tiene consecuencias gravísimas, y entonces había como muchas cosas, y ha habido una super revisión. Explícame esto, que resulta que son muy seguras y eficaces. Las vacunas ARN mensajero, que son estas vacunas que, bueno, surgieron o existían ya, pero realmente el boom se produce cuando, después de los confinamientos, cuando parecía que la COVID-19 iba a cambiar toda nuestra forma de vida, pues aparece la primera vacuna que parece que es eficaz contra este virus, y entonces se empieza a hablar mucho del ARN mensajero y empiezan, claro, es que me estaba acordando de todos los bulos, de todo lo que se llegó a decir cuando surgieron estas vacunas, ¿no? Todos los argumentos que utilizó la gente para no quererse vacunar, cuando además fue una vacunación masiva y obligatoria en muchos campos, ¿no? Y entonces, bueno, pues salieron historias y noticias que te reseteaban el sistema, que te cambiaban el ADN. Eso me imagino que era por el hecho de que las siglas eran similares, ¿no? El ARN parecía similar al ADN, pero es que también recuerdo que decían que iban a provocar esterilidad, que se iba a acabar la raza humana porque nadie iba a poder tener hijos, que provocaba parálisis, en fin, todas estas noticias alarmistas que circularon justo en varios meses por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención porque al final la ciencia, lo que pasa es que tiene su ritmo, pero cómo va aclarando, despejando los mitos y rebatiendo un poco todo esto. Fíjate que se ha hecho un análisis masivo precisamente sobre la seguridad de las vacunas a ARN, con todos los ensayos clínicos, con los miles de millones de dosis, porque eso sí, dado que fue algo masivo, pues hay bastante material, y al final, según el estudio que ha sido publicado en The Lancet, pues han demostrado que son una herramienta perfectamente segura y eficaz para prevenir, por ejemplo, el virus de la COVID, pero además para tratar otras enfermedades, ¿no? Y esto que en su momento se limitaba como a la COVID, resulta que también se podría emplear a otras, incluso algunos tipos de cáncer o de dolencias autoinmunes, que son algunas de las más complicadas de tratar, ¿no? Y me llama la atención cómo la ciencia ha tardado un poquito, unos cuantos años, pero al final, analizando toda la evidencia científica, pues han llegado a esta
esta conclusión. No quiere decir que no haya algún riesgo. Es verdad que todas las vacunas, absolutamente todas, incluso las que nos hemos puesto de pequeños y todas tienen un riesgo, pero la conclusión de este estudio es que los beneficios son claramente superiores a los riesgos. Ay, la ciencia es el camino, queridos amigos, y no solamente la ciencia. Oye, que mira, bueno, la ciencia es el camino, salvo que te vayas al espacio. ¿Has visto lo que te he enviado de la NASA? Sí, el nuevo vaso. Sí. Es muy curioso. Curioso, ¿te parece? No te suena, ¿no? Que no. Queridos amigos, es que la NASA ha presentado un diseño... De verdad que estoy fatal, ¿no? Ese sesgo de auto... ¿Cómo era? Sí. No, esto... singularidad, ese afán de singularidad. Es mi singularidad. Oye, que estoy yo muy intensito con una cosa, Pai, que no te lo tomes a cachondeo. No tenemos defectos. En este programa tenemos singularidades. Tenemos particularidades, ¿sabes? No, es que tú eres muy... No, es que es mi particularidad. Eso me hace... Soy singular. Me hace especial. La singularidad me hace especial. Resulta que la NASA ha presentado un diseño de taza espacial para que los astronautas puedan beber café en la microgravedad, sin necesidad de utilizar una pajita. En lugar de depender de la gravedad, el diseño aprovecha la tensión superficial del líquido y unos canales que han sido creados ahí, moldeados especialmente para guiar el café hasta el borde de la taza. Bueno, es como que tiene una pajita integrada. Pero, que luego no derrama, que puede moverse y que no se le sale el café, que eso también es curioso. Y entonces es muy difícil de describir en un programa como La Cafetera, de describir exactamente qué es lo que tienen en su mano los astronautas cuando lo muestran a cámara. Pero yo lo definiría básicamente como una vagina. Lo que viene siendo una vulva. O sea, han hecho una vagina que hay que rechupetear para beber café. Para tomarse un café. ¿Sabes? O sea, no me digas que no es una vagina. Fíjate que yo no debo tener la misma singularidad que tú, porque no ha sido lo primero que me ha venido a la mente. Luego, tú has visto un pene, ¿no? He dicho, claro, ahora lo entiendo todo. Y dice, no, yo he visto un pene. Y dice, no, pues es verdad, pues seguramente un doctor en psiquiatría, ya le preguntaremos a Ángela, porque seguramente alguien, en fin, con dos dedos de frente, me pueda decir, no, Berlín, el problema es que yo te enseño unas manchas y tú ahí ves siempre vaginas. Pero yo te voy a decir que es claramente una vagina, porque además los comentarios funciona muy bien desde hace miles de años. Dice, yo lo pensé, todos lo pensamos, vinimos a los comentarios y no me defraudaron. Por supuesto que funciona, el diseño ha sido probado antes. Dice, me imagino esa taza en la nave, siendo usada con imaginación. Botón de todo me recuerda a ella. ¿Y en qué se habrán inspirado? Dice otro. Yo tengo una taza igual a esa. Nací con ello, dice Belén. Dice, yo he venido a por los comentarios, dice otro en los comentarios. Dice, ya sabía yo que ese diseño tenía un porqué muy trascendental. La evolución no falla. Es mejor tomar del mismo envase, hecha por y para la vaginasa. En fin, pues eso. O sea, que no soy el único, Pai, no creas que mi creatividad ya veo. ¿Sabes? Ya veo. Yo pensé que te había llamado la atención el hito científico y... Sí. Ponerle una pajita a una vagina, ¿sabes? Me llama... No, pero la gracia es que va sin pajita, ¿no? No, pero creo que la lleva de... Es que si te fijas bien en la imagen, parece con la... como que está integrada, ¿sabes? No sé. Está como integrada. No, yo no he profundizado tanto. Sí, hombre, sí. ¿Qué ves cuando abres los ojos? La ciencia lleva años siglos haciéndose esta misma pregunta. En tu caso está claro, ¿no? En mi caso está muy claro, pero ¿qué pasaría si lo que percibiéramos fuera, en lugar de las formas, percibiéramos las temperaturas? Eso significa que la percepción en realidad cambia nuestra realidad. Es un concepto
La verdad es que no sé muy bien a qué viene todo esto, pero me llamó muchísimo la atención, me pareció fascinante porque vamos a escuchar el audio. Estas son cosas que encuentro yo en Instagram. Interesantes que existe. Un concepto que el biólogo Jacob von Uexküll propuso a principios del siglo XX, el Umwelt. Von Uexküll argumentaba que cada especie no solo percibe el mundo de manera diferente, sino vive en un mundo diferente. Una burbuja perceptual construida por su biología. Una garrapata, describía Uexküll, vive en un Umwelt de apenas 3 señales: la temperatura del cuerpo del mamífero, el olor del ácido butírico en el sudor y el tacto de la piel. Eso es todo su universo. El resto de la realidad para la garrapata simplemente no existe. No porque no esté ahí, sino porque no tiene los instrumentos para captarla. Y aquí está la pregunta que Uexküll dejó flotando en el aire. ¿En qué sentido nuestro Umwelt es más completo que el de la garrapata? ¿O simplemente es diferente? En Annihilation, la película de Alex Garland del 2018, construye exactamente esta intuición. Una entidad que no es ni hostil ni amigable. Simplemente tiene un Umwelt tan diferente al nuestro que la comunicación es imposible. No es ficción especulativa, es biología, es filosofía, es lo que ya existe en la Tierra en forma de camarón mantis, de abeja, de serpiente. Cada especie en su burbuja, cada una percibiendo su versión. Ahora bien, incluso dentro de tu propio Umwelt, incluso limitado a este rango de 300 a 700 nanómetros, ¿estás seguro de que lo que ves corresponde a lo que hay ahí? Porque el cerebro no se limita a recibir información, la anticipa. ¿A qué voy con todo esto? Aquí entra un concepto que creo que es uno de los más... Así que el Umwelt, el concepto que explica una lógica que casi tiene que ver con la física, la metafísica, la filosofía. ¿Qué mundo realmente estamos viendo? Solamente el que nuestros sentidos desarrollados pueden percibir. Que no son los mismos que los sentidos de una garrapata, que percibe un planeta completamente diferente, o una abeja, porque los sentidos que tienen desarrollados le permiten ver solamente un mundo alrededor. Así que, ¿qué nos hace pensar que el mundo de nuestro alrededor no es mucho más complejo de lo que estamos percibiendo? Que a lo mejor solamente percibimos esa cuestión de lo que nos permiten nuestros sentidos y estamos dibujando un planeta que en realidad no tiene nada que ver con este, porque si tuviéramos otros sentidos, por supuesto que desconocemos, como la garrapata desconoce el resto de sentidos. ¿No te parece una pregunta filosófica maravillosa? Sí, es un poco Matrix, pero más amplio, ¿no? Es decir, es, digamos, en general y para todos los seres que estamos aquí. No es que se cree, sino que depende un poquito de cómo lo interpretes, es de una manera u otra, sí. Hay que reconocer que el ser humano tiene una capacidad para la invención alucinante. Para hacerse preguntas... No, para la invención. Una vagina para beber. ¿Sabes? O sea, con pajita. Es que la mente del ser humano para la complejidad es alucinante. ¿Sabes? El Umwelt. Aunque hay precisamente, no sé si complejidad es lo que yo diría que hay, ¿eh? No, hayan introducido, sí, sencillo. Ahí es otra cosa. Bueno, nos vamos, volvemos el lunes. Gracias, Pai, muchísimas gracias. Gracias a la resistencia siempre. Y ya sabéis, abrid vuestros ojos, vuestra percepción, para que el Umwelt, el ungüento, podéis percibirlo diferente. Gracias a todos. Volvemos el lunes. Portaos mal. Feliz fin de semana. Adiós. Hasta el lunes.